Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para el viernes 28 de agosto. Y les recuerdo, mis hermanos, que si usted no ha bajado la aplicación de Católico Hoy Radio, es bien fácil, hágalo a través de su celular, iPhone o Android. Cualquiera de los dos puede bajar la aplicación completamente gratis, o si no, puede comunicarse a través de la internet en www.católicohoy.com. Música sacra que alimenta el alma, música sacra católica 24 horas al día para alimentar nuestro espíritu. Así que no se lo pierdan, Católico Hoy Radio, bien fácil conectarse 24 horas al día con música que los va a alimentar en su espíritu y en su alma. Entonces, la frase para este viernes: haz lo que quieres hacer antes de que la pereza lo convierta en lo que te gustaría haber hecho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos ahora nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El amor del Señor llena la tierra. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El amor del Señor llena la tierra. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. El amor del Señor llena la tierra. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. El amor del Señor llena la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes, que tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara.
Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco». Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el regreso del Señor Jesús en gloria al final de los tiempos es un principio central de la fe cristiana y se testifica en todo el Nuevo Testamento. A menudo se le conoce como el Día del Señor, cuando en las palabras del credo, Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y tomará para sí a todos los que hayan sido fieles a Él y al mensaje del Evangelio. En el mundo de hoy, muchas personas, incluidos muchos cristianos, han perdido de vista esta verdad y ya no esperan con ansias ese día glorioso y triunfante en el que la muerte será abolida y el pecado completamente conquistado. Esto significa que muchos ya no están en alerta total, perseverando en la oración o listos para saludar al Señor. Y sin embargo, como nos recordó el Concilio Vaticano II, la era final ya está con nosotros y la renovación del mundo está en marcha irrevocablemente. En otras palabras, ese día ha comenzado y para usar la imagen del Evangelio de hoy, el esposo está en camino y todos los que buscan saludarlo y entrar en el banquete de la vida tienen una opción ante ellos. San Pablo vivió en una época en la que los primeros cristianos creían que el día del Señor era inminente. En otras palabras, Jesús podría regresar en gloria en cualquier momento, por lo que Pablo vivió su vida con anticipación y vigilancia. Como predicador del Evangelio, así como lo escuchamos en la primera lectura de hoy, como predicador del Evangelio, Pablo vio su misión como una que necesitaba llegar a la mayor cantidad posible de todas las formas posibles de vida lo antes posible. Estas personas serían personas que no solo escucharon la predicación del Evangelio, sino que respondieron a él siendo bautizados y viviendo de acuerdo con sus verdades. Pablo sabía que habría muchas respuestas a su predicación, algunas como las jóvenes insensatas de la parábola del Evangelio de hoy. Escucharían, se prepararían un poco, pero luego perderían la fe y se pondrían débiles de corazón mientras esperaban. Otros, como las jóvenes prudentes, estarían vigilantes, siempre dispuestos a saludar, viviendo vidas de fe, y otros simplemente rechazarían su mensaje considerándolo un obstáculo o una tontería. Hoy podríamos ver, hermanos, en qué lugar estamos nosotros. En este momento estamos siendo insensatos. Nos ha enfriado esta pandemia en la fe. No estoy siendo firme en mi oración diaria. He descuidado la lectura bíblica. Ya no quiero ni tan siquiera reunirme virtualmente con mis hermanos que me están invitando. Me está atacando la pereza. La pereza, mis hermanos, es uno de los obstáculos más grandes para estar listos para el encuentro con Jesús. Si leemos la Biblia, nos cansamos o nos da sueño. Lo mismo cuando oramos. Comenzamos a posponer nuestro tiempo de oración y terminamos haciéndolo a la carrera o simplemente no lo hacemos. Jesús nos invita hoy a ser como las jóvenes prudentes del Evangelio que tenían su lámpara llena de aceite.
Hoy día podríamos ver si está la lámpara de mi corazón llena de gracia en este momento, preparado o preparada para ese encuentro con Jesús. La segunda venida de Jesús puede ser en cualquier momento, no lo sabemos, o simplemente nos puede llamar al Señor a morar con Él. Pero además también Él viene a nosotros de diferentes maneras antes de su segunda venida triunfal o antes de que nos llame a través de la muerte. Vienen los sacramentos, en especial en la Eucaristía y la confesión. Viene a través de tus hermanos, de tus familiares, de ese prójimo que te necesita. Y si nuestra lámpara de la fe no tiene aceite suficiente, no tiene esa gracia que es el aceite, ¿cómo lo vamos a recibir? Mis queridos hermanos, este tiempo de pandemia que estamos viviendo puede ser un tiempo que nos acerque a Jesús, que nos permita estar listos para nuestro encuentro con Él, o nos puede también ir enfriando en la fe. Todo depende de nosotros, si escogemos estar listos o si la pereza nos domina. Hoy, al celebrar a San Agustín, sabemos que él también vio la urgencia de su propia misión para con el pueblo de Dios, sobre todo porque él mismo había tardado tanto en llegar al Evangelio. Tenía 33 años cuando apenas se bautizó. Gran parte de su trabajo, un gran corpus de influencia duradera que incluye muchos libros y más de 500 homilías, ayudó a sentar las bases para el pensamiento cristiano y el estudio bíblico. No sabía la hora ni el día en que Cristo regresaría, por lo que no perdió el tiempo. Al celebrarlo hoy, se nos recuerda que hoy es nuestro día para responder y renovar a nuestro compromiso con el Evangelio, para que podamos estar listos cuando Cristo finalmente regrese en gloria, sea cuando sea. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, en las que se nos invita a tener nuestra lámpara de la fe lista para el encuentro con Jesús, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos: ¿es la pereza un obstáculo para mí en mi vida de fe? ¿Me siento preparado hoy para encontrarme con Jesús? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día una vez más. Gracias, Señor, por tanta bondad, por tanta paciencia que tienes con nosotros, Señor. Te pedimos en este día tu gracia, Señor, para llenar nuestra lámpara de fe, para que ese aceite de tu gracia llene nuestra lámpara cada día. Te pedimos, Señor, que no nos descuidemos, Señor, que los obstáculos que se nos presentan en la vida, que muchas veces la pereza, Señor, nos hace enfriarnos en la oración, en la lectura bíblica, en lo que nos acerca a ti, Señor. Te pedimos en este día que podamos vencer siempre la pereza, que tu gracia nos ayude, Señor, a estar listos para ese encuentro contigo día a día. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un viernes bendecido, un fin de semana maravilloso. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios siempre te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, haz lo que quieres hacer antes de que la pereza lo convierta en lo que te gustaría haber hecho.